Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Quedaban 10 jornadas para el final de la temporada 2001-2002 y la Real sentía en la nuca el aliento del descenso a segunda. El equipo entrenado por John Toshack ocupaba la 17ª posición, fuera eso sí de la zona de peligro, con 30 puntos, 2 por encima del colista, el Tenerife entrenado por Javier Clemente, que casualmente era el siguiente visitante en Anoeta. Ganar aquel partido era dar un golpe definitivo en la lucha por la permanencia, pero el equipo Churiurdin se quedó en shock cuando perdió por 0-2. Toshack fue cesado 2 días después y se marchó deseando que su destitución fuera el acierto que permitiera a la Real seguir en primera y con una frase que resultó profética, pero no en el sentido que le hubiera gustado al galés. A veces los mejores médicos tardan en curar a los enfermos, dijo el entonces ya ex técnico Churiurdin al poner fin a su tercera y última etapa en el club. Sorprendió mucho la decisión que adoptó el consejo presidido por José Luis Astiazarán porque encomendó el mando del equipo a un entrenador que ni siquiera tenía el carné de entrenador nacional. El elegido fue Roberto Olave, hasta entonces técnico del equipo juvenil, y tendría como ayudante a Jesús Mari Zamora. El autor del mítico gol de Gijón que convirtió a la Real en campeona sí tenía el carnet obligatorio para entrenar en primera, aunque en su trayectoria solo había dirigido al Beasain. Esa triquiñuela le acabó costando una sanción al finalizar la temporada. Olave además incorporó a su equipo al preparador físico Julen Massach, defenestrado previamente por Toshack. Dicen que Olave solo puso una exigencia para aceptar el enorme reto que le propuso la Real a sus 34 años y sin ninguna experiencia en la élite. Casi como una contraposición directa con la ilusión de Toshack, lo único que pidió Olave fue que la plantilla asimilara que para conseguir la permanencia en primera había que ganar 5 de los 9 partidos que quedaban. No he tenido tiempo para digerir lo que supone ser entrenador del primer equipo, porque lo único en lo que hay que centrarse es en los 9 partidos que restan. Llegamos con la intención de ser revulsivo, y ahora mismo lo único que queremos es aumentar la intensidad del equipo para que se quede donde todos creemos que debe quedarse, dijo el nuevo técnico en su presentación. La plantilla, reforzada en el mercado invernal con los fichajes de Kovacevic, Westerveld y Nihat, que acabarían siendo pilares en la Real que la siguiente temporada lucharía hasta el final por el título de Liga, asimiló de manera inmediata la apuesta de Olave. Si había que ganar 5 partidos, nada mejor que empezar a hacerlo cuanto antes. Los 2 primeros partidos del nuevo entrenador se saldaron con victoria, 1-0 en Anoeta ante el Español con gol de Kovacevic y 0-2 en Mallorca con un doblete del serbio. En 180 minutos, Darko había marcado un gol más de los que había anotado en los 2 primeros meses tras su regreso a la Real. El deprimido equipo Churiurdin que había dejado Toshack de repente se había aupado en solo 2 jornadas a la 13ª posición de una clasificación que tenía a nada menos que 8 equipos luchando por la permanencia y separados por tan solo 4 puntos. Por eso Olave tenía esa exigencia tan alta, porque sabía que había que seguir sumando para no sufrir. Y bien claro quedó cuando en las 2 jornadas siguientes la Real no pudo sumar de 3 en 3. Primero empató a 1 en Anoeta ante el Deportivo, con Idiáquez marcando el tanto realista, y después sufrió una dura derrota en Valencia, 4-0, ante un rival que acabaría siendo campeón y que en aquella jornada se mantenía empatado a puntos en cabeza con el Real Madrid. Cuando en la siguiente jornada el Málaga, en su lucha por Europa, se adelantó en Anoeta a la media hora, los fantasmas volvieron a asomarse por entre la parroquia Churiurdin. Pero Xavi Alonso y Luis Alberto le dieron la vuelta al marcador. Volvió a caer con estrépito el equipo de Olave en la siguiente jornada en su visita al Betis, 3-0, y el objetivo estaba nuevamente en peligro. La Real había ganado 3 de los 6 primeros partidos de esta miniliga que se había planteado Olave, y ahora debía ganar 2 de los últimos 3 para cumplir con el objetivo que marcó el entrenador. Y llegaba nada menos que el Real Madrid a Anoeta. Un Real Madrid que había perdido el liderato de la Liga a manos del Valencia, que había sufrido previamente el centenariazo en la final de Copa que se disputó en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo de La Coruña, que se llevó el título ante un equipo blanco que celebraba sus 100 años de vida, y que estaba inmerso en las semifinales de la Champions ante el Barcelona. El Madrid, por cierto, ganó aquella Champions, la del golazo inolvidable de Zidane, la de las paradas postreras de Casillas, pero en Anoeta fue superado por una Real desatada. Los muchachos de Olave cimentaron su triunfo en la segunda mitad. Antes del cuarto de hora de la reanudación, tras haber llegado al descanso con un inquietante 0-0, Kovacevic marcó de penalti el 1-0, tras un clarísimo derribo de Helguera a Aranzábal. En el minuto 78, Koklov marcó un sensacional golazo, marca de la casa de la frialdad del ruso sobre el campo. Y ya en el descuento, De Paula cerró la goleada con un magnífico disparo al primer toque, ante el que nada pudo hacer Casillas. Con ese triunfo, la Real estaba virtualmente salvada a 2 jornadas del final,
Era 14ª con 43 puntos, 4 por encima del descenso, con solo 6 por jugarse y con 3 equipos separándole de la zona caliente de la tabla. Pero quedaba la quinta victoria ansiada por Olave, y fue esta la que certificó la permanencia. Llegó en la 37ª jornada, en el Estadio José Zorrilla. El Valladolid gozaba de remotas opciones europeas, pero aún así no fue rival para el conjunto chururdín, cuya victoria no peligró ni siquiera cuando Fernando Sales adelantó a los pucelanos antes de la media hora. Aramburu, Idiáquez y Kovacevic de penalti dieron la vuelta al marcador y certificaron, ahí sí, la permanencia de la Real en primera. El equipo chururdín alcanzaba así los 46 puntos, convirtiéndose en inalcanzable para los 3 de abajo, Zaragoza, Tenerife y Las Palmas. El equipo amarillo, de hecho, era el último visitante de la temporada en Anoeta y necesitaba ganar y un pinchazo del Mallorca en la jornada final para quedarse en primera. Como los baleares ganaron 2-1, el descenso de Las Palmas se consumó en San Sebastián. Los canarios también se adelantaron en el marcador, pero Kovacevic puso el 1-1 definitivo. El serbio firmó así nada menos que 6 de los 13 goles que marcó la Real de Olave. El técnico de la Real, al que el club colocó ahí para lograr la salvación, no tenía carne de entrenador, pero sí tenía claro lo que tenía que hacer su equipo. Había que ganar 5 de los 9 partidos que faltaban. Y 5 ganó la Real de Olave, logrando la ansiada permanencia y para él el ascenso a la dirección deportiva.